Como saben, el día jueves tenemos el primer examen parcial. Para ello, ya habíamos comentado en clases previas lo que tienen que presentar y cómo es que vamos a evaluar, etcétera. Todo eso ya lo hemos detallado totalmente. Ahorita entren a la plataforma, por favor. Van a encontrar ahí una actividad que se llama primer examen parcial. ¿Lo vieron? Sí, ingeniero. Ok. La idea, obviamente, como ya habíamos también comentado, el examen está basado en 4 pasos. Los 4 pasos sí o sí deben, 4 pasos, 4 niveles, sí o sí se deben cumplir. El aprobar los 4 pasos le significa una nota mínima de 51. Habíamos quedado bien claro que el primer paso consiste en la documentación con todo el contenido y el formato que hemos comentado. Y justamente esta documentación es la que van a subir acá en mi plataforma. ¿Sí? Ahí debería estar todo el contenido que hemos acordado en cuanto a lo que viene a ser la documentación. Y luego, obviamente, pasamos al segundo paso, que viene a ser ya la presentación del software en un 100% terminado. Se asume que esta documentación del paso 1 la deben presentar máximo hasta el día jueves antes de las 4 de la tarde. A la defensa del proyecto van a entrar solamente los que hubieran subido o hayan, en todo caso, publicado, mejor dicho, la documentación de acuerdo a lo que hemos acordado. ¿Sí? Ya el tercer paso consiste, como quedamos en demostrar la concordancia entre lo que está en el documento versus lo que se ha implementado. Y por último, el cuarto paso ya es la evaluación y comprobación de que lo que están presentando obviamente es de autoría de ustedes y se supone que es una solución única. No puede haber repetidos entre ustedes ni tampoco con el otro curso. Entonces, hasta ahí pueden empezar ya a publicarlo. Algunas recomendaciones para ese día. La primera, se asume que nuestro examen a las 4 de la tarde. 4 en punto empezamos, 4 y 3 de la tarde, con 3 minutos empiezo a bloquear, nadie más va a entrar. Y se supone que solo van a entrar a esa clase los alumnos que hayan conseguido tener listo su proyecto y esté publicada la documentación. Luego, también es conveniente que para ese día tengan toda la infraestructura plenamente lista en el momento de la presentación. No es que solamente van a tener el programa ejecutando o corriendo. Perdón. La idea es que ustedes tengan la infraestructura porque se les va a pedir aspectos como, por ejemplo, explicaciones sobre cualquier artefacto del software. Tal vez van a haber también modificaciones que hacer en el programa de acuerdo a lo que se les solicite o en algunos casos quizás también agregar. Entonces, tengan listo el código fuente, tengan listo los modelos en los cuales han diseñado el software o las herramientas con las cuales diseñaron los modelos. Pero el examen va a ser básicamente, eso es lo bueno, que va a ser, no va a salir del contexto de lo que están presentando.
Pero sí tomen en cuenta que todo lo que está en la parte de la fundamentación teórica también puede ser sujeto a evaluación en ese momento. Bueno, no sé, con eso cerramos este comentario relacionado al primer examen parcial. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna consulta antes de pasar a este punto? Ok, bueno, entonces sigamos con el avance. Un ratito. Bien, pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí. Ok. Vamos a comentar, en todo caso estamos en el tema de las métricas en el software. Habíamos hablado de que habían dos formas de medir el software, ¿recuerdan? ¿Cuáles eran esas dos maneras? ¿Alguien lo tiene por ahí? Indirecta e indirecta. Eso, ¿no? Las métricas directas y las métricas indirectas. En este caso vamos a comentar lo que son las métricas indirectas. Una de ellas justamente es esta que estamos viendo acá, que corresponde a las métricas indirectas y lleva por título puntos de función. ¿Cuál es la idea de este método? El propósito fundamental es llegar a establecer una medición del software tomando como referencia esto de acá, ¿no? Los PF, puntos de función. Para nosotros los puntos de función tienen que ver con un criterio de unidades de medición. Por ejemplo, podríamos hablar, el punto de función es equivalente a alguna unidad de medición. Vamos a suponer, en vez de decir metros, en vez de decir litros, entonces hablamos en este caso de PF o puntos de función. Entonces, para nosotros, estamos hablando de esto, ¿no? PF o punto de función viene a ser una unidad de medición que se aplica en el ámbito del software. ¿Qué es un PF? Repito, es una unidad de medición, ¿no? Es, por decir, litros, metros, pero obviamente aplicado al software. Ahora entendemos que aquí va a salir un número, dado que habíamos comentado en la anterior clase que cuando uno mide generalmente siempre se trata de obtener información basada en números. Vamos a obtener un número, donde ese número es una referencia en comparación con otro software. Por ejemplo, si voy a suponer aquí sale un número 60 y luego aplico esta forma de medir a otro software y en el otro sale, por decirles, 80, entonces quedaría demostrado desde este punto de vista de esta unidad de medición que ese que tiene 80 es un software más grande y más complejo que este que tiene 60. No sé si se entiende esa
esa idea. Es decir, repito, el propósito fundamental de esta forma de medir el software es llegar a obtener una referencia, que en este caso se denomina punto de función, y donde esa referencia nos va a permitir tener una idea tanto desde el punto de vista del tamaño como de la complejidad. Numéricamente va a salir un valor, obviamente, y si ese número lo comparamos con otro software donde también se aplica esta forma de medir el software, vamos a tener un criterio cuán distintos o similares vienen a ser esos dos software desde un punto de vista de esta unidad de medición. Entonces, de eso vamos a hablar ahora. Vamos a comentar en cuanto a lo que viene a ser esta medición. Veamos cómo funciona. Hasta ahí se entendió la idea, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende el propósito? Es que, como en todo, pues, ¿no? Lo primero que tiene que estar claro es el para qué, el por qué lo estamos haciendo, porque luego su forma de usarlo es muy simple, no hay donde perderse, bastante básico lo que se hace. Entonces, vamos a explicarlo. Esperemos. Bien, vamos entonces comentando. Cuando usamos este método para hacer mediciones en un software, el proceso consiste básicamente en trabajar sobre dos tablas. ¿Listo? Es decir, el proceso de las métricas basadas en lo que se denomina los puntos de función estaría establecido a partir del uso de dos tablitas. La primera tabla es esta, la que estamos midiendo ahorita aquí en la pantalla, donde todo lo que vemos, por ejemplo, estos numeritos que vemos acá, estos números que vemos aquí y aquí, son, tómenlo como constantes, ¿no? Es decir, vienen dadas con el método. Si a alguien le interesaría saber de dónde es que salen estos números, podríamos referenciarlo al libro de Ingeniería de Software escrito por el autor Boehm. Él ahí explica de dónde saca estos valores, pero no son otra cosa que valores basados en la estadística que él ha realizado, ¿no? Esta es la primera tabla. Hay una segunda tabla, que es esta otra de acá, la cual también se usa como parte del proceso. Y ahora vamos a explicar cómo es que funciona. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es llenar esta columna. Esta de acá, donde dice cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? Asumimos que estamos midiendo un software. Y lo que se precisa tener para hacer esa medición es obviamente el software normalmente en estado de ejecución, ¿sí? Aunque a veces también es conveniente tener acceso a otros componentes, pero es suficiente con que tengamos acceso al software en ejecución, y si eso es verdad, vamos a poder aplicar esta forma de medir el software. Para ello, tenemos normalmente nosotros, como vemos acá en la pantalla, 5 parámetros de medición, ¿sí? Donde estos parámetros de medición lo que hacen es definirlos cada uno de los puntos de vista que va a ser abordado el software. Vamos con este primero.
En este primer parámetro, que son las entradas de usuario, el propósito es contarlas, cuántas entradas de usuario tiene el software, y el valor que obtengamos lo voy a escribir acá. ¿Qué se entiende por entrada de usuario? En un software, una entrada de usuario es cualquier mecanismo que tenga dicho software que permita que el usuario introduzca valores, datos. ¿Se entiende? Repito, digo, una entrada de usuario se entiende es cualquier mecanismo que un software tiene y que posibilita que el usuario introduzca datos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Solo tengo que contar, dado un software, tengo que contar cuántos mecanismos, cuántas entradas de usuario tiene el software que nos interesa medir. A ver, usemos un ejemplo. Asumamos que están midiendo un software que fue desarrollado de la manera actual, es decir, un software que está basado en lo que se denomina las interfaces gráficas de usuario. Están desplegados, qué sé yo, en servidores y todo lo que ustedes quieran. En un software implementado de esa manera, ¿qué es lo que tendríamos que contar como entradas de usuario? ¿Qué contaríamos? ¿Alguna idea por ahí? Dice que debemos contar la cantidad de entradas de usuario que tiene un software. Si es un software implementado de la manera normal, como hoy lo hacemos vía interfaces gráficas de usuario, ¿qué contaríamos? ¿Podría ser los formularios? ¿Qué? ¿Está bien? Hagamos entonces, usemos ese ejemplo de Paco y decimos que en el ejemplo que estamos usando vamos a contar cuántos formularios, fíjense el concepto, ¿no? Cuántos formularios tiene en un determinado software donde estos formularios hayan sido realizados con el propósito para ser usados como mecanismo de entrada de datos del usuario. Y eso lo voy a escribir acá. Ustedes saben que no todos los formularios son usados para entrada de datos. Hay otros formularios que los usamos para mostrar datos o información. Pero si el formulario se utiliza para hacer entrada de datos, lo contamos y el valor lo vamos a escribir aquí. Hagamos algo parecido, pero vamos con otro segundo. Salidas de usuario. ¿Qué entendemos ahí? Las salidas de usuario obviamente también son todos aquellos mecanismos que un software dispone, pero esta vez para permitir que el usuario obtenga información desde el software, es decir, no estoy introduciendo datos al software, estoy haciendo lo contrario, ¿no? Estoy agarrando y voy a obtener información desde el software. Entonces los cuento esa cantidad de salidas de usuario y el valor lo voy a escribir ahí. ¿Qué podríamos mencionar como ejemplos en un software convencional de estas épocas? Cuando hablamos de salidas de usuario, ¿qué contaríamos? ¿Los reportes? ¿Está bien? Una manera muy normal, convencional de ahora, bueno, de siempre, ¿no? Pero es bastante frecuente ver que cuando uno quiere obtener información desde el sistema son a través de reportes. Entonces eso lo escribimos acá. Más allá de que de repente también hayan algunos formularios que se ocupan para mostrar información y no necesariamente podrían ser reportes, pero en su generalidad sí, van a ser los
report. Independiente si esos reportes se imprimen, se muestran en la pantalla o se generan en un archivo, el hecho de que sea un mecanismo que permita al usuario generar, obtener información desde el sistema. Vamos con el tercero. Dice número de petición. ¿Cómo se podría entender las peticiones? ¿Qué escribimos? Igual, ¿no? Lo que hay que hacer es contar cuántas peticiones el software tiene para el usuario y ese valor lo vamos a colocar aquí. ¿Qué entendemos por petición? La idea de una petición está basada en el hecho de que, obviamente no todos los software, pero podrían haber software donde haya la necesidad de que el usuario, en pleno proceso del software, tenga que responder a peticiones que haga el software. Por ejemplo, es como que yo tenga un software y lo haga correr y use una función del software, el software empieza a trabajar con esa función, pero en pleno proceso el software se detiene y lanza una petición al usuario. El usuario responde a esa petición, y en base a esa petición, el software va a seguir haciendo una u otra cosa. Hoy por hoy, nosotros, ¿qué usamos para implementar este tipo de situaciones en el software? ¿Qué contaría? ¿Alguien puede comentar? ¿Cuadro de diálogo? Ok, perfecto. Los cuadros de diálogos son los componentes normalmente usados para lanzar estas peticiones a los usuarios. Entonces, hago eso, ¿no? Todos los cuadros de diálogos que tiene un software que son usados para este propósito, los voy a contar y voy a escribir aquí su valor. Bueno, pasemos a este otro parámetro de medición. En este caso se denomina número de archivos. ¿Cómo entendemos esto de número de archivos? Nosotros sabemos que es bastante obvio, digamos, aunque podrían haber algunas excepciones por ahí, pero es bastante natural que todo software en su procesamiento o parte de su responsabilidad precisa gestionar información o datos que son almacenados de forma persistente. Entonces, cuando nosotros almacenamos información vía un software, no importa qué tipo de información en la que queramos almacenar, siempre lo almacenamos en forma de archivo, ¿no ve? ¿O no? Sea audio, video, imagen, texto, lo que corresponda, termina siendo almacenado en forma de archivo. Así es, ¿no? ¿O conocen otra forma de almacenar? No, pues es archivo. Ahora que hay diferentes tipos de archivos es otro cuento, pero todo almacenamos en forma de archivo, ¿no? Una computadora, si algo almacena o tiene, son archivos para todo, para juego, para video, para texto, todo es archivo. Claro que habrá una clasificación entre ellos, eso es otro cuento. Pero ahorita estamos hablando del caso donde un software tiene como responsabilidad la gestión de datos en su procesamiento. Y para ello decimos que lo almacenamos en forma de archivos. Si estuviera hablando
de un clásico software de gestión que está implementado usando una base de datos relacional, ¿qué tendríamos que contar? ¿Aló, me escuchan? A ver, Las tablas. vamos a preguntar aquí a los jóvenes porque creo que están más agotados que uno, ¿no? Vamos a ver, escuchémosle a Pedro. Pedro Moreno, ¿quién es? Se fue Pedro Moreno, ¿no? ¿Quién era Pedro Moreno? Bueno. Entonces, escuchemos a Alejandro, Rodrigo o Rodríguez. Alejandro Rodríguez Salazar. Creo que tampoco está, no lo vamos a mirar. A ver, vamos con Andy Pomier. ¿Cuál era la consulta, ingeniero? No presté atención en esa parte. Ya les he dicho, pero si ustedes no prestan atención, ¿qué hacen por acá? Vamos con Mauricio Velasco. Vamos con la respuesta. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Disculpe, dijo cuáles eran los archivos de un sistema de información, ¿cierto? Sí, o sea, si hubiéramos desarrollado un sistema de información, un clásico software de gestión que lo hemos implementado mediante una base de datos relacional, ¿qué tendríamos que contar? Todos los archivos que sube el usuario, en este caso podría ser imágenes, algún Word, Excel. A ver, ok, a ver, ahorita vamos a volver al punto. A ver, ¿alguien que quiera comentar al respecto? ¿Qué contaríamos? Las tablas de la base de datos. Eso está bien, Ever, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es, si tomamos como ejemplo que estoy midiendo un software que utiliza como mecanismo para la gestión de los datos o el almacenamiento de datos una base de datos relacional, entonces yo lo que voy a hacer es contar cuántas tablas tiene. Y ese valor lo voy a colocar acá. ¿No ves? Entonces, como ven, no hay donde perderse lo que hay que hacer en este punto. Bueno, vamos con el otro. El parámetro que habla sobre las interfaces externas. ¿Qué tiene que ver esto? La idea es esta, ¿no? Nosotros sabemos que un software no solamente interactúa pues, con humanos o con personas, ¿no ve? El software también podría interactuar con otro tipo de entidades. Ejemplos. Puede haber un software que interactúe con otro software. Y si eso va a ocurrir, con seguridad que tenemos que diseñar alguna interfase. Una interfase que le permita al software interactuar con otro software. Perfecto. Otro ejemplo de otra entidad con quien el software podría interactuar es, por ejemplo, con dispositivos de hardware no convencionales, para los cuales también tenemos que desarrollar algún tipo de interfase. Ejemplo, no sé, de repente tenemos que interactuar con una balanza electrónica, una balanza digital, o tal vez tenemos que interactuar con algún, perdón,
Tal vez tengamos que interactuar con dispositivos de tipo automatización si se tratara de un sistema industrial, qué sé yo, que de repente está basado en sensores o cosas por el estilo. Para ese tipo de interacciones nosotros tenemos que seguramente trabajar y definir una interfase que permita hacer esta interacción. En cambio, cuando interactuamos con una impresora, si bien es cierto, hay una interacción, pero no hay mucho que hacer porque el trabajo no pasa de dejárselo la responsabilidad al sistema operativo, ¿no es cierto? Hay una llamada y... Entonces, aquí contamos si el software... Obviamente no es obligatorio que haya un valor, puede ser 0. El hecho es que si hay, acá vamos a colocar el valor. Entonces, como ven, el trabajo es bastante simple lo que hay que hacer. Es decir, todo lo que tenemos que realizar es contar y obtener un valor para cada uno de estos parámetros de medición en el software que estuviéramos realizando dicha medición. Bueno, una vez que ya hemos cargado esta columna, vamos a suponer que ya le hemos llenado esta columna, lo que corresponde ahora es trabajar con los factores de peso. ¿Qué significa eso? Que para cada parámetro de medición, tomando como referencia los valores que hemos escrito aquí, yo tengo que elegir uno de estos 3 por cada fila. O sea, puede ser que sea simple, puede ser que sea medio, puede ser que sea complejo. Es decir, yo tengo que elegir uno de ellos para luego hacer lo siguiente. Este valor que obtuve aquí lo debo multiplicar por alguno de estos 3 factores que hayamos elegido. Y el resultado obviamente lo voy a escribir aquí. Eso voy a repetir en todos los 5 parámetros de medición. Y al final obviamente vamos a hacer la suma y nos va a salir un valor que para nosotros se denomina cuenta total. Pero acá lo interesante está en saber qué criterios vamos a elegir, vamos a usar en todo caso, para elegir uno de estos 3 factores de peso. Y el criterio a elegir es este. De menor a mayor desde el punto de vista de esfuerzo. ¿Qué significa eso? Que yo voy a marcar 3 cuando el esfuerzo de implementar esta entrada de usuario sea simple. En cambio, si el esfuerzo de desarrollar estas entradas de usuario es un trabajo complejo, entonces voy a marcar 6. Y lo intermedio obviamente voy a marcar pues 4. ¿No ves? Entonces, el criterio es ese, ¿no? Desde el punto de vista de cuál es el esfuerzo que se requiere para la implementación de cada parámetro de medición por separado. A ver, yo quiero que ustedes me den un ejemplo de qué tipo de software o cómo tendría que ser la entrada de usuario para marcar 3 o elegir simple. Es decir, quiero que me den ejemplos de software donde podríamos considerar que su implementación de esas entradas de usuario es un trabajo simple. Significa, desde el punto de vista de esfuerzo, significa esfuerzo la cantidad de personas, la cantidad de horas que hay que trabajar para hacer eso, ¿no? ¿Alguna idea? ¿Algún ejemplo? El típico formulario de rellenar por teclado.
Bueno, vamos con otro ejemplo. Ahora vamos con Marco Asturizaga. Los formularios de registro y inicio de sesión. Formularios, el clásico login. Sí. Bueno, a ver, escuchemos un ejemplo más. ¿Alguien quién más quiere comentar? A ver, escuchémoslo a una señorita. Vamos con Helen Ajuacho. Helen, ¿la escuchó? Hola, Helen. Sí, ingeniero. Vamos con el ejemplo. El rellenar los datos personales para el inicio de sesión. Bueno. Ok, gracias. A ver, veamos. ¿Ustedes estarían de acuerdo en lo siguiente? Por ejemplo, que yo les diga, mira, cualquier software donde su interfaz sea implementada con el solamente hecho de definir el formulario como un contenedor y luego arrastrar y soltar componentes, se podría catalogar como algo simple. En síntesis, si usamos como referencia un software de gestión, que ustedes lo conocen, todos sus formularios son simples, su implementación, porque el trabajo nuestro solamente consiste en organizarlo y luego arrastrar y soltar los componentes y ya está el formulario. No hay mayor desarrollo que hacer, ¿no? ¿O sí? No. Independiente de si es un login, si es una gestión de clientes, una gestión de producto, o un registro de algo, el mismo esfuerzo, que me tomará un poquito más de tiempo porque hay que arrastrar más componentes, seguramente que sí, pero en términos de esfuerzo como para decir más complejo no existe. Entonces, quedamos en la conclusión de que cualquier software que tenga que sea desarrollado donde sus interfaces o sus formularios son simplemente eso, arrastrar y soltar, son simples. Si eso es simple, ahora quiero que me den un ejemplo de algo que sea un poco más complejo para el desarrollador. ¿Qué podría ser? A ver, escuchemos a su compañero. Vamos con Cristian Castro. Tiene nombre de cantante, ¿no, Cristian? Vamos a ver. Podría ser un sistema de chat, no sé. Sí. A ver, escuchemos De otra idea. mensajería. Vamos con Marco Andrés, pero no es Marco, es Álvaro Andrés, perdón. Álvaro Andrés Justiniano. Un sistema de compras podría ser. ¿Qué es Compras. compras? No hay mucho que hacer en este tipo de software, ¿no? En cuanto a interfaz. En cuanto a la pasarela de pagos. A eso. Pero eso tampoco, ¿acaso hacen algo ustedes? No hacen nada, pues, ¿no? O sea, ¿acaso ustedes diseñan algo? No. O sea, es más, una pasarela de pago no se programa nada, digamos, ¿no? Es decir, se ponen las condiciones, las restricciones, no hay nada. Eso no. Por eso, o sea, no sería, entonces, eso estaría en el básico, pero hablemos de cuándo elegirían para algo que vaya en nivel medio. El ejemplo que han dado fácilmente es simple, ¿no? Yo quiero que me den ejemplos de software que yo podría marcar como medio. Ingeniero, una pregunta. ¿Puede ser la biometría facial? Ya, a ver, ¿qué van a presentar el día martes? Es un software que no es martes, ¿no? ¿Cuándo es? El jueves, ¿no?
van a presentar un software. Ese software que van a presentar, en términos de interfaz, ¿es simple, medio o complejo? ¿Cómo lo ven? Simple y medio. Seguramente que está simple, no lo es, porque no es algo que uno hace todo el tiempo, ni los componentes están listos para extraer y soltar. Complejo tampoco lo es, pero sí podría ser intermedio. ¿Me entienden? ¿No? O sea, ese tipo de software sí fácilmente cae en esa categoría de ser intermedio, porque al final hay cosas que podían reusarlas fácilmente, pero no es tan fácil como los componentes que ya vienen. O simplemente quizá voy a tener que personalizar. Entonces, por ejemplo, ese tipo de software sí requiere un mayor esfuerzo que solamente arrastrar y soltar. Ahora, si este es un ejemplo para medio, ¿qué ejemplo podríamos dar de una entrada de usuario que podríamos catalogarla como complejo desde el punto de vista de esfuerzo? ¿Alguna idea? Ningún software. A ver, que a usted le gusta que yo le llame nomás, ¿no? Está bien, voy a tomar el tiempo. Vamos con Luis Renatito. ¿O qué dice ahí? O Remaldito, pero no lo leo bien. A ver, voy a buscarlo bien su nombre. Aquí está. Luis Fernando Valenzuela. A ver, ¿algún ejemplo, Luis? ¿Me escucha? Luis no me escucha. Sí, lo escucho, ingeniero. Estoy pensando cuál podría ser complejo. A ver, mientras Luis piensa, vamos con Robert, Cristian. ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplo, Robert? Seguramente pues van a ser software, digamos, de una interfaz mucho más elaborada. Un clásico ejemplo podrían ser esos software de entretenimiento, ¿lo veo o no? ¿Sí? ¿Sí? Un software, por ejemplo, de tipo entretenimiento fácilmente puede estar en esta categoría donde desarrollarlo obviamente requiere un mayor esfuerzo en su implementación. Pues, pero más o menos esa es la idea de marcar, digamos, de elegir un criterio para definir si es simple, medio, complejo. Para terminar, vamos en los reportes, a ver. Los reportes habíamos dicho que vamos a usarlos como un mecanismo de salida de usuario. Igual, quiero que me den un ejemplo de tipos de reportes que podrían ser de un esfuerzo simple. A ver, vamos. ¿Qué tipo de reporte podría considerarse que de un punto de vista de esfuerzo es simple? Su implementación, obviamente, ¿no? Datos personales. Datos personales, dice, vamos con otra idea. Listar todas las tuplas de una tabla. El clásico celda asterisco for en la tabla. Sí. Ese no llega pues ni así, ¿no? Ese es demasiado, eso. Ni así. A ver, a ver, podemos concluir diciendo que simple vendría a ser todo aquel tipo de reporte que se construye utilizando SQL. ¿Me entienden? ¿No? O sea, cualquier reporte que yo construya usando SQL y lo genero a través de un clásico generador de reporte, es simple, porque no hay nada que hacer, ¿no? Es decir, yo pongo la consulta, establezco la conexión y está el reporte. O sea, no hay mucho trabajo que hacer. Si eso es simple, ¿qué podría ser un intermedio? Como para que marquemos esto. Ejemplo, ¿qué sería?
Nada. ¿Podría ser la elaboración de un data warehouse? Bueno, pero pongámosle algo más doméstico. No está mala idea, ¿no? Pero podríamos decir, qué sé yo, aquel reporte donde solo con SQL, con consultas de SQL no es suficiente. De repente tengo que hacer cosas adicionales porque ustedes saben, de repente tengo que crear archivos temporales, tengo que darle un formato muy particular, tengo que hacer con cortes de control bastante definidos, tengo que representar información visual en gráficos, ¿me entienden, no es cierto? Entonces ese tipo de reporte podría estar en un nivel acá, ¿no? Más elaborado. En cambio, en complejo, bueno, en complejo sí, ¿no? Podría estar, qué sé yo, y me dice, mira, quiero que sobre este software me encuentres algún patrón de comportamiento. Eso ya es más complejo, pues, ¿no? No es nomás hacer una clásica consulta y va a salir. Necesitamos quizás hacer algún trabajo adicional. Pero bueno, esa es la idea de cómo utilizar estos criterios de factores de peso. El hecho es que yo, estos valores que salgan aquí, lo voy a multiplicar, voy a obtener un valor, voy a tener la cuenta total, que es esto de acá, dice conteo total, y voy a pasar a la segunda tabla. ¿Qué hay en esta segunda tabla? ¿Cómo lo ven? En esta segunda tabla tenemos 14 factores, ¿sí? Que son 14 preguntas. La idea de estas, igual, estas preguntas son bastantes estándares o siempre van a ser las mismas preguntas de parte del proceso o del método. Y lo que se quiere es que nosotros evaluemos el software que estamos midiendo tomando en cuenta cada una de estas 14 preguntas. Y de acuerdo a lo que hayamos evaluado, las respuestas que nosotros tengamos para cada una de estas 14 preguntas puede tener 5 posibles elecciones. O no influye, o es incidental, o es moderado, o es medio, es significativo, o esencial. Si, por ejemplo, yo digo que es moderado, entonces aquí voy a elegir el valor 2 y acá debería escribir el número 2. Si aquí digo que es significativo, el 4, aquí voy a escribir el número 4. Y así sucesivamente. Luego voy a hacer la suma y voy a sacar un valor. Pero veamos un ejemplo para que quede algo más claro. Vamos con la primer pregunta, a ver. Dice la primera pregunta así. El sistema requiere de funcionalidades que permitan las copias de respaldo. Nos está hablando, o en todo caso nos sugiere que revisemos cuán importante o esencial son las funciones para hacer copias de respaldo en el software que estamos evaluando. Habrá un software donde no son esenciales, lo pongo simplemente en influir. Habrá otro software donde esta funcionalidad es terriblemente esencial, entonces voy a marcar esto. Y habrá otras que son intermedias. A ver, hagamos un ejemplo. Deme un software, un ejemplo de algún tipo de software, para el cual la respuesta a este factor sea no influye, es decir, que no es significativo. No es importante. Entonces voy a marcar no influye y aquí voy a poner 0. ¿Qué software podríamos mencionar? No se le ocurre ninguno. Algún software donde
no sea tan esencial, es decir, no sea ni siquiera importante que tenga funcionalidades para hacer copias de respaldo. Nada. ¿Qué fue? ¿No quieren hablar o qué ocurre? A No, ver, entonces, les voy a preguntar, a usted le gusta que les pregunte por su nombre, ¿no? A ver, vamos con Liz. Soledad. ¿Alguna idea, Liz? Estaba pensando, ingeniera, no se me ocurre todavía. Sigue pensando, wow, estamos. A ver, ¿alguien ya pensó ya algún ejemplo? Porque capaz de llamar a todos y me van a decir lo mismo. Nadie. ¿Una calculadora servirá como ejemplo? Sí, ¿no? O sea, es un software como una calculadora que nos interesa que tenga memoria, etcétera, pero no es gravitante, pues no es esencial. Y seguramente como eso hay un montón de software, ¿no? De tipo de herramientitas, software utilitarios, donde que tenga o no tenga funciones de copia de respaldo no es algo tan importante. Pero ahora si nos vamos al otro extremo, ejemplo de un software donde su respuesta sea esencial. O sea, sería inaudito que yo tenga un software y no tenga ese software y no tenga esas funciones de copia de respaldo. ¿Cuál sería? A ver, otro ejemplo. Puede ser, ingeniero, también la de un banco. Un banco. Va a ir por ahí, ¿no? El banco móvil. son los Sí, software de móvil. gestión. Exactamente, ¿no? Cualquier software de gestión, por ejemplo, así en general, va a estar en esta categoría, ¿no? Es decir, la definición de un software de gestión es esta, pues no un software que procesa volúmenes grandes de datos. Entonces, mínimamente lo menos que tengo que hacer es asegurar que el software pues tenga plenamente garantizado sus copias de respaldo y sus recuperaciones en caso de fallos de un sistema de esa naturaleza. A ver, analicemos el segundo más. Dice, por ejemplo, si el software que estamos evaluando requiere de comunicación de datos muy especializada. ¿De qué habla esto? Esto está hablando de esos software donde se precisa un trabajo muy fuerte desde el punto de vista de decir online o en línea. No son software que de repente interactúan mucho entre ellos, enviándose datos y decidiendo, etc. Y bueno, por ejemplo, si yo hablo del procesador de textos, el Word, el clásico, ¿no? El Word de escritorio, su respuesta sería esta, 0. Porque es un trabajo de un software estrictamente personal, ¿no? El Word de escritorio. Pero ¿en qué software su respuesta podría ser esencial? Para el factor 2. Cualquier aplicación de banca móvil. Está bien. Vamos con el ejemplo del examen del día jueves. ¿Dónde lo colocarían para el examen del día jueves para este segundo factor? ¿En 0, 1, 2, 3, 4 o 5? Creo que no están haciendo el examen del día martes porque jueves no me están respondiendo. Seguramente que lo que van a entregar el día jueves es esto. Es el extremo, digamos, de software en tipo en comunicación de datos, porque precisamos que un software que trabaja de manera colaborativa, donde hay muchas instancias de usuarios que están corriendo la misma instancia del software y cada uno puede modificar de manera simultánea. Entonces, en ese tipo de software, para la pregunta 2 o para el factor 2, sí sería esencial. Bueno, luego agarramos, colocamos, va a salir ahí un valor y volvemos a nuestra pantalla principal y tendríamos que calcular
la cuenta total, ¿no? ¿Cómo calculamos la cuenta total? Perdón, ¿cómo calculamos el punto de función? Va a ser la cuenta total, es decir, este valor que estaba acá, por esta constante, esta también es constante, y esta sumatoria de este sub i que vemos acá, eso es esto de acá. ¿Se entiende? Bueno, y bueno, eso es lo que viene a ser una forma de medir el software que para nosotros es lo que denominamos punto de función. Y ahora vamos a hacer un clásico ejemplo. Bueno. Bien. Yo tengo aquí una tablita Excel. Lo vamos a usar para hacer un ejemplo. Vamos a suponer que estamos midiendo un software y voy a introducir aquí valores, ¿no? Todos estos valores que voy a introducir acá, por si acaso, en teoría es resultado de estar midiendo un determinado software. Sí, voy a asumir número de entradas de usuario, no sé, voy a suponer 60. Repito, estos valores de acá, cuidado, no son constantes, no son nada raro. Son valores arbitrarios que se me ocurre en este momento, dado una situación real, obviamente tendría que ser producto de analizar un software. Voy a decir que el software tiene 60 formularios que se han diseñado para su entrada de datos, para su salida. Voy a suponer que tenemos como 180 reportes que generamos. Hay unas 10 peticiones. El software procesa, no sé, voy a colocar 55 archivos y tiene 5 entradas o interfaces. Fíjense, esto es un valor que yo estoy escribiendo en teoría, producto de medir un software o contar. Luego, yo voy a seleccionar si es simple, medio o complejo. Voy a asumir que en este caso esto es algo medio. Este voy a decir que es complejo. Este de acá vamos a suponer que es bastante simple. Este es algo intermedio y este también. Bueno, como lo ven, ella aquí se multiplicó por el factor elegido, que es 4. Tenemos el resultado. Ahora tendríamos que pasar a la otra tablita. La otra tablita que comentamos, creo que está acá. Aquí está. Aquí está la otra tablita. Y aquí lo que tenemos que hacer es elegir también uno de ellos, ¿no? Para cada pregunta, el valor que voy a escribir acá tiene que ser entre 0 o 5, no debería escribir un valor distinto. No sé, voy a suponer que para este de acá es algo esencial, este también, este no, nada, este nada, o dos, poco, ¿no? Yo voy colocando valores según yo veo conveniente. No hay 6, pues, ¿no? No puede haber 6.
Bueno, y aquí ya sale la sumatoria, resulta que sale un valor 39. En teoría, el valor que está acá nunca debería ser mayor a 0. Tampoco debería, pero menor a 0 nunca, tampoco mayor a 14 por 5, ¿no? Si volvemos a nuestra tabla original, ya ha hecho el resultado. Lo que ha hecho es usar este valor, usando esta fórmula, y sale que este software tiene 2215 PF. ¿Qué significa eso? Que el software que acabo de medir presenta un valor de 2215. PF, es como que diga 2200 litros, o 2215 metros, o 2215, no sé, kilómetros, algo así, ¿no? Pero estoy hablando en términos de software. Para mí es 2215 puntos de función. Eso es lo que he obtenido. ¿Y de qué me sirve esto? Es como les decía hace rato. Si yo agarro otro software y también lo aplico esta forma de medición, y en ese otro software aquí sale 3000, entonces resulta que si lo comparo ese software con este otro, ya son distintos. Y son distintos, fíjense, esto es muy bonito, es distinto tanto desde el punto de vista de tamaño como de complejidad. Porque esta forma de medir el software toma en cuenta tanto el tamaño del software como también la complejidad. ¿Dónde está el tamaño? Esto es tamaño. O sea, esto es tamaño, ¿no? En cambio, la complejidad lo analiza aquí. Cuando ya agarramos y elegimos un factor de peso, cuando elegimos acá alguno de estos 14 factores, lo que estamos haciendo es trabajar sobre la complejidad del software. Entonces, en síntesis, esta forma de medir el software nos lleva a poder saber con precisión cuál es el criterio desde un punto de vista de punto de función para un software. Bueno, eso es las métricas basadas en lo que se denomina punto de función. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? Bueno, anoten la tarea. Bien, la tarea consiste en hacer lo siguiente, ¿no? Esta tarea lo van a hacer por cada grupo. Es decir, lo van a aplicar al proyecto de la materia que están realizando. ¿Se entiende? Pero lo interesante es que lo van a hacer de esta forma. Vamos, primer punto, ¿qué van a hacer? Primero, van a conseguir 3 aplicaciones de software similares al proyecto de la materia. Cada uno de ustedes tiene un proyecto de la materia y debe conseguir 3 aplicaciones de software hechas en alguna parte del mundo que sean similares a la de ustedes. Eso es el primer punto. Segundo punto, debe aplicar esta forma de medir el software que acabamos de ver a cada uno de esos 3 software por separado. Por cada aplicación de software. En la documentación también me van a colocar los datos del software que han medido. Van a imprimir unas 3 interfaces de ese software que están midiendo, por lo menos, para que se tenga un mayor conocimiento
al respecto. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta antes de cerrar la clase, antes de terminar? Ingeniero, una pregunta. Cuando cuando estemos consiguiendo las aplicaciones, por ejemplo, en nuestro caso, en mi caso, nuestro grupo está trabajando con un proyecto de un hotel. ¿Sirve que nosotros entremos a la página de otra aplicación parecida o tenemos que conseguir la aplicación completa? No le entiendo la pregunta, Williams. A ver, yo lo voy a reformular lo que quiero que hagan, ¿listo? Y luego me vuelve a preguntar si no lo entiendo. Les decía que ustedes están trabajando cada grupo con un tema como proyecto de la materia. Lo que tienen que hacer es conseguir 3 aplicaciones de software que ya están hechas por alguien. En alguna parte del mundo ya lo ha hecho esa aplicación. ¿Sí? Consiguen 3. Y a cada una de ellas por separado aplican esta forma de medir el software. ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda, William? No, mi duda es que si cuenta como visitar la página web, por ejemplo, de Trivago y explorarla toda la página web y respecto a todo lo que Claro, pues, no, obviamente no tienen que descargarla, pues necesariamente, ¿no? Claro, cuenta. Sí, sí, válido. La idea es que consigan 3 aplicaciones, más allá que si solamente la visitan o la descargan. No es obligatorio que ustedes la puedan instalar, la aplicación en su máquina, ni mucho menos. El tema es que tengan acceso a 3 aplicaciones similares a las que ustedes están haciendo. Ok, ingeniero, gracias. Ya. ¿Algo más? Bueno, jóvenes, quedamos acá, veámonos. Vayan a trabajar, vayan a terminar de trabajar y nos vemos el día jueves en el examen. Hasta luego.